¿Cuál es la literatura que sustenta estos contenidos del convenio marco? Y en un minuto les voy a dar como una especie de radiografía del convenio para que lo entiendan muy rápidamente en un pantallazo. Pero ¿cuál es la evidencia que está detrás? Publicaciones como esta de Curbing the Epidemic, que es una publicación del Banco Mundial de 1999. Estas no son cosas nuevas, se vienen discutiendo hace ya un buen rato, ¿no? Ya desde ese libro del banco se identificaban todas estas medidas que mencioné anteriormente. Está una revisión sistemática que hizo el IARC. El IARC es un instituto que a nivel global es un referente en los temas de cáncer. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan todo el debate del glifosato, cómo cuando se toma la decisión de prohibir el uso, ciertos tipos de uso comercial del glifosato en Colombia, uno de los argumentos está clasificado en una categoría de alta toxicidad y carcinogenicidad en el IARC. Ellos se encargan de emitir conceptos técnicos a partir de la evidencia científica de cuál es el nivel, cuál es la probabilidad de que un producto esté fuertemente asociado con el cáncer, con ciertos tipos de cáncer. Por cierto, el tabaco está en una categoría mucho más alta que el glifosato. Eso les da una idea clara como del nivel de certidumbre que tenemos acerca de la asociación entre tabaquismo y cáncer. Y no solamente cáncer del pulmón, sino muchos tipos de cáncer. Entonces, el IARC, entre muchas de sus tareas, hizo una revisión sistemática de toda la literatura que existía acerca de cómo funcionaban los impuestos en términos de su objetivo en salud. Y lo que concluye esta revisión que se hizo en el 2011 es que son muy efectivos, ¿sí? Sucesivamente ha habido publicaciones posteriores que han confirmado ese tema de la efectividad del impuesto. Y así como, y entonces aquí solamente menciono las más gruesas, este gran resumen de la literatura disponible sobre todo lo habido y por haber de tabaquismo, pues que publica el cirujano general en el 2014, que es una fuente de autoridad importante en estos temas. Esta publicación del National Cancer Institute y de la OMS, que resume la evidencia a la fecha en ese momento sobre economía del tabaco, que incluye obviamente el tema de impuestos, pero incluye también muchas otras cosas acerca de esos impactos económicos del tabaquismo y de cómo se miden y qué evidencia agregada tenemos en todo esto. Ese es un documento de más de 700 páginas, hay un resumen ejecutivo, el que quiera también está disponible, hay un resumen en español que también lo puedo poner a disposición. Y el Banco Mundial publica el año pasado este documento, Tobacco Tax Reform at the Crossroads of Health and Development. Dentro de la agenda del Banco Mundial, precisamente retomando la idea de que el tabaco es una amenaza para el desarrollo, y ese es el mandato misional de una organización como el banco, pues evidentemente es un tema que ellos han mirado con cuidado y en este momento tienen una agenda estratégica para avanzar en los temas de aumentar los impuestos, que paradójicamente es la medida dentro del convenio marco menos implementada, a pesar de que la evidencia muestra que es la más eficiente. Por obvias razones, es difícil vencer los obstáculos políticos para tomar la medida. Y además es una medida que no depende del sector salud. ¿Quién toma las decisiones de impuestos? En la mayoría de los países con sistemas democráticos. El Congreso. El Congreso por una iniciativa del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no de salud, sino usualmente es el área de finanzas y hacienda. ¿De acuerdo? Eso, digamos, complejiza la adopción de la medida, a pesar de que desde el punto de vista científico tiene todo el sentido. En espacios libres de humo, este es un resumen también de la evidencia, no me voy a detener, pero el que sea curioso. Un momento, señor. ¿ahí tú tienes alguna información sobre la reacción de las tabacaleras cuando implementaron que era prohibido fumar en sitios cerrados? No aquí, pero en la veeduría tenemos alguna evidencia, digamos, de la reacción de las tabacaleras, sí. Ahora, la reacción fue vieja, ¿no? Porque ese no es el tema, digamos, ese no es el hotspot en este momento.
no es, espacios libres de humo no es. ¿Por dónde se están tratando de entrar ahorita para, digamos, perforar el tema de espacios libres de humo? Con los nuevos dispositivos, tratando de generar una regulación que les permita que en los espacios libres de humo se consuman ese tipo de productos. Esa es, digamos, la reacción ahora. En su momento, ¿qué trataron de hacer? Por ejemplo, hablar con senadores y convencerlos de que una solución para no afectar a los restaurantes era que se tomara una regla del 30-70, que fue una cosa que intentaron en Estados Unidos también y en algunos estados lo lograron, que no tiene ningún sentido, porque desde el punto de vista de la física, o sea, tú no dices hasta aquí llegó el humo y no, y era incluso pues también es súper costoso para entonces para los restaurantes adecuar las instalaciones para hacerlas totalmente herméticas. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han ido al aeropuerto de Frankfurt, donde se permiten cabinas de fumado. El aeropuerto en sí supuestamente está libre de humo, pero traten de medir ustedes el nivel de calidad de aire en una zona más o menos y ni tan cerca de las cabinas. El aire migra, por más que traten de hacerlo hermético. Entonces, hay unos temas ahí de exposición que ellos trataron de irse por la estrategia de tratemos de mitigar. Ya estaba la medida bastante, digamos, era una medida muy aceptada entre los políticos, entre la población, entonces tenía todo el sentido que la abordaran, pero la alternativa que ellos siempre usan cuando ya ven que no se puede parar la medida es tratar de mitigarla o de recortar su impacto. Entonces, no, entonces solamente en los bares, o en Estados Unidos, por ejemplo, tienen una pelea, en los casinos no, en los casinos dejen fumar a todo el mundo. Entonces tratan de ir recortando. Aquí lo que trataron de hacer, ya una vez se metió la medida como se metió con la ley 1335 y con la resolución 1956 del 2008, que de hecho estamos cumpliendo 10 años de esa resolución, lo que trataron fue de incidir en la interpretación de la norma en el territorio. Entonces se fueron a hacer educación a los dueños de establecimientos para tratar de hacer la interpretación más laxa de la medida, no la más exigente o la basada en mejores prácticas. Entonces, ese sería como eso es lo que te puedo decir, digamos, de reacción de la industria. Obviamente, antes van con mucho lobby, con el argumento de que eso va a afectar el sector comercial y de restaurantes y que les va a bajar los ingresos. Aquí en Colombia, afortunadamente, los mismos dueños de bares estuvieron muy de acuerdo porque se dieron cuenta que era un tema que además los beneficiaba. Baja el ausentismo de los empleados, el mantenimiento de las instalaciones también se baja porque el mantenimiento de instalaciones, imagínense un hotel que recibe clientes que son fumadores. Hoy en día ustedes van a muchos hoteles fuera de Colombia, en Colombia no, pero te cobran una tasa por fumar. Claro, porque eso tiene un costo, ¿sí? Y te ofrecen habitaciones para no fumadores y tienen que estar separadas. Entonces, ese es el tipo de cosas que el convenio marco trata de generar de manera coordinada. Todas estas acciones son de manera coordinada, incentivadas por la adopción del convenio marco. Ese fue un momento clave, ¿sí? Bien. Advertencias sanitarias y empaquetado, prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio. Estas son dos publicaciones más o menos recientes que muestran, por ejemplo, cómo Australia, que ha sido uno de los países más innovadores en estos temas, ha tenido buenos resultados con la introducción del empaquetado plano, que ese es uno de los temas que se nos viene en la discusión de agenda legislativa. ¿Para dónde vamos con? Particularmente les puedo anticipar, yo soy muy amiga del empaquetado plano por muchas razones, entre otras porque mejora la eficiencia en la administración de la medida. No se imaginan lo que implica para los funcionarios tener que revisar un N número de presentaciones y estudiarlas uno a una de variaciones dentro de una misma marca para decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, y cada una de esas puede ser, digamos, objetada. Eso genera unos procesos súper engorrosos desde el punto de vista técnico que son sobrecostos en la gestión de la medida. Entonces, desde mi punto de vista, tanto por la demostración de que el empaquetado plano funciona para el objetivo de salud, pero como economista también por la razón de ganar en eficiencia en la administración, es un gana-gana para mí. Pero de nuevo es un tema que habrá que discutir. Evidencia en la región.
Todo esto que yo les conté es evidencia global, pero ya en la región tenemos evidencia bastante interesante sobre, primero, cómo actúan los impuestos a través del mecanismo de precios en la demanda, ¿sí? Y esto está resumido en un especial que sacó la revista Panamericana de la Salud sobre economía del tabaco en el 2016, si se dan cuenta son cosas relativamente recientes. Este es nuestro trabajo, el modelo de demanda que nosotros construimos, una actualización de ese modelo, ese es el que utilizamos para hacer buena parte de nuestros cálculos de recaudos, de cuánto cae el consumo y hacer escenarios de impuestos y de precios. Y hay este documento de Pichon Rivière, que es el director del proyecto que produjo la infografía que les mencioné al inicio de la presentación, que habla sobre los impactos económicos de la medida en costos de tratamiento, ese tipo de cosas. Ahí está, este es el artículo científico que sustenta esos resultados. El link que les copié tiene la infografía que digiere de manera más amigable esos resultados de esa investigación. Muy interesante para varios países de Latinoamérica, además. Entonces uno puede comparar la situación de Colombia con otros países. Pasemos entonces a hablar del estado de la implementación en Colombia. Esto ya lo he mencionado, entonces, esto es el estado de la implementación en términos del impuesto. Antes de la reforma tributaria, así se veía un cigarrillo en supermercado en Colombia. Si ustedes compraban un cigarrillo en un supermercado en Colombia, que es un canal, de hecho el menos importante, pero lo usamos porque es el precio más fácil de observar, ustedes tenían este nivel de precios antes de impuestos, este era el impuesto al consumo, esta es la sobretasa, un 10% sobre un precio de referencia, y este es el IVA que pagaban los cigarrillos. Después de la ley 1819, la reforma tributaria, a partir de enero del año pasado, 1.400 pesos, se duplicó el tamaño del impuesto, ¿sí lo ven? La sobretasa subió un poquito porque el precio de referencia, la manera de calcular el precio de referencia cambió, y eso les dio un poquito, o sea, se mantiene el 10%, pero como el precio de referencia cambia, 10% de algo un poquito más grande, pues me da un valor un poco mayor. El IVA aumentó a 19%, sin embargo las tabacaleras tienen unas prácticas de facturación, que las voy a mostrar el jueves, que me dan a mí para pensar que el IVA realmente no creció tanto como nosotros esperábamos, porque si hubieran mantenido esos precios de facturación, el IVA habría aumentado aquí un porcentaje, pues no muy grande, pero habría aumentado. Aquí nosotros conservadoramente, observando lo que estaba pasando con la facturación en supermercados, estamos estimando un IVA bastante moderado, si se dan cuenta incluso más pequeño que el del año anterior, a pesar de que estamos trabajando con tarifas del 19%, en lugar del 16%. De nuevo, temas de malabares financieros que uno tendría que estar investigando. ¿Cuál es el efecto neto de la medida? Ustedes saben que la medida sube en los precios en 2017 vía esta subida en el impuesto específico, y este año volvió a subir a 2.100. Por eso hoy tenemos cigarrillos que en promedio uno esperaría que estuvieran alrededor de los 5.000 pesos por cajetilla de 20 unidades en un supermercado. Promedio, dato promedio en supermercados. En otros canales los precios son un poquito distintos. Entonces, si compran por stick, el precio equivalente de cajetilla es mucho más alto, ¿sí? Escenario probable de aquí para adelante, de nuevo asumiendo que se implementa lo previsto en la ley 1819, es que este impuesto se va a ajustar en el crecimiento de la inflación más 4 puntos. Entonces esto es un escenario probable. Suponiendo que las compañías adoptan un comportamiento que se llama overshifting, eso lo voy a explicar mejor el jueves qué significa, pero básicamente significa ir haciendo una pequeña ganancia sobre la ola del impuesto, que es lo que usualmente hacen. Pero a veces pueden hacer transitoriamente, digamos, jugadas para retrasar un poquito ese impacto de transferencia del impuesto al consumidor final. Lo hacen, pero transitoriamente. Resultados primeros que se veían, evidentemente, una variación real, o sea, descontando el efecto de inflación, de los precios de los cigarrillos del 22% entre diciembre de 2016 y diciembre del 2017, ¿sí? Mucho más grande que lo que vimos en la reforma tributaria anterior, que es esta, la de 2010. Es un cambio muchísimo más fuerte, si se dan cuenta. Y
lamentablemente, a pesar de todo ese esfuerzo, seguimos teniendo cigarrillos muy baratos. O sea, si un fumador que gana salario mínimo quiere comprar una cajetilla, tiene que trabajar 93 minutos en Colombia. Cuando en países como Perú o México tendría que trabajar 277 minutos o 183 minutos. ¿Sí? Eso es un indicador para mí de que el cigarrillo todavía es relativamente barato para los estándares regionales. ¿Cómo vamos en contrabando? Que es la otra preocupación que uno tiene desde el punto de vista tanto de la epidemia como del contrabando como argumento para no subir los impuestos. ¿Sí? Tenemos mediciones para Colombia y para Chile con metodologías similares. No me voy a detener aquí en las metodologías, se las dejo ahí para que las puedan mirar con calma. Pero lo que estamos encontrando es que preguntándoles directamente a fumadores con encuestas estadísticamente representativas, o sea, son encuestas poblacionales, no son pequeños sondeos. En Colombia detectamos que ni el género ni la edad de inicio son un factor determinante para explicar que se consuma o no contrabando. Que la edad tiene un gradiente negativo, es decir, es más probable que los jóvenes consuman contrabando, y eso puede tener que ver con que los jóvenes están más expuestos a las zonas donde hay mercado más informal, en cambio los fumadores mayores no. Eso es obviamente una hipótesis de trabajo, pero lo que sí vemos es que hay un gradiente negativo en edad, y lo mismo encontraron en Chile, nuestros colegas en Chile. El nivel educativo de los universitarios es un factor que también explica, y de nuevo es el tema de dónde está la oferta de contrabando, y entonces es de nuevo, es el factor de entorno el que determina el consumo, no la decisión del consumidor. Los estudiantes y cualquier otro estado de ocupación tienen más probabilidad. De nuevo, todo esto nos lleva como a construir esa hipótesis de trabajo que ya les mencioné, de que es la disponibilidad en los entornos típicos donde están este tipo de poblaciones. Y la ciudad de residencia es un factor clave. ¿Por qué? Porque en Colombia hay grandes diferencias en los niveles de penetración de contrabando que observamos. En Bogotá hoy en día hablamos de penetraciones del 2% apenas, mientras que en Cúcuta estamos en el 37%, 38% de penetración. Son dos extremos totalmente distintos. Las demás ciudades están en niveles bastante moderados, aunque por encima de Bogotá, pero ni siquiera Cartagena, o sea, Cartagena está por debajo del 9%, Medellín está más o menos por ese lado. Esas son mediciones propias de ANASH, con metodologías que además están publicadas en revistas científicas. Para comparar, les puse ahí el caso de Chile, que es la medición también más reciente, el año pasado. El consumo de contrabando más alto entre los mayores de 60 años y los más jóvenes. Quienes consumen contrabando reportan mayor cantidad de cigarrillos diarios. Eso también tiene mucho sentido. Y el precio promedio es más bajo en cigarrillos ilegales. Esa encuesta de la que salen estos resultados se denomina DXCOL, por sus siglas en inglés, que es una encuesta de medición de comercio ilícito por el lado de la demanda. O sea, le preguntamos a los fumadores. No le preguntamos si consumen contrabando o no, les preguntamos muéstreme la marca, muéstreme qué precio, en qué canal compró, y a partir de a partir de esa información podemos deducir qué tan probable es que la mercancía que ellos tienen en sus manos sea de contrabando o no. ¿Dónde medimos? En 5 ciudades, que son los principales mercados de fumadores en Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Cúcuta. Estos son los resultados, como ven, les mencionaba, muy moderados los niveles de contrabando agregados, del 3.5 al 6.3, sigue siendo moderado, o sea, en términos relativos uno dice, uy, se duplicó, pero vamos a ver ahorita un video de 1 minuto, van a ver que en realidad lo que pasa es que la torta se redujo de tamaño, entonces, pues realmente el volumen se mantiene más o menos estable, el número de cigarrillos de contrabando, pero el tamaño total del mercado se está reduciendo. Tiene todo el sentido que el segmento ilegal sea el menos susceptible a responder a las medidas de reducción de demanda, pero también está reduciéndose. No voy a detenerme en esto, pero simplemente esto es un dato bien interesante. Lo que está en amarillo son marcas de contrabando y estos son niveles de precios. Básicamente lo que les está diciendo esta gráfica es que
hay marcas de contrabando muy caras, hay marcas de contrabando en el segmento medio y hay marcas de contrabando en el segmento bajo. No siempre el contrabando compite por precio, aunque es cierto que hay una estrategia de posicionar marcas muy baratas en el mercado ilegal, como las vemos acá. Este es en el formato de compra por cajetilla. Evidentemente sí, ahí están muy concentradas en el segmento bajo, pero en un mercado como el nuestro, donde la mayoría de los fumadores consume cigarrillos sueltos, que es este, realmente están en todos los segmentos las marcas de contrabando. El tema no es el precio, no es el precio de manera dominante, digamos, ¿sí? No me voy a detener en esto de intensidad de fumadores, pero también estamos viendo indicadores bien interesantes de reducción en la intensidad de consumo después de la medida de impuestos. Y pasemos al tema de implementación. O sea, ya viendo todo este tema de la regulación y habiéndome detenido bastante en el tema de impuestos, por razones que ya les expliqué, por la importancia de la medida, este es un semáforo que usamos en la veeduría para contarle a la gente cómo vamos en la implementación del convenio marco, que son todas esas medidas que vimos al comienzo de oferta y demanda. Entonces, aquí lo que está en rojo, pues son cuentas que están bien atrasadas. Lo que está en verde son cosas que consideramos que están bastante bien, aunque hay problemitas de implementación, pero en donde hemos avanzado bastante. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en verde son espacios libres de humo. Es donde tenemos como más ganancias. De nuevo, no quiere decir que no haya violaciones a la norma, pero estamos bastante bien. ¿En dónde estamos como en una situación intermedia? En el tema de prohibición publicidad a la publicidad, promoción y patrocinio estábamos muy bien, pero hemos echado para atrás, a raíz de lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Y cómo estamos de tiempo? ¿Está muy chiquito? Dios mío. Me van a tener que creer. Entonces, el artículo 8, el de espacios libres de humo, como les digo, en verde. El de prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio es el artículo 13 del convenio marco. De nuevo, muchos avances en Colombia, una norma que en el papel es bastante buena, una jurisprudencia bastante sólida, pero unos indicadores de una creciente violación a la norma, sobre todo el año pasado y este año. El artículo 11 y 12, que son los que se refieren a etiquetado y empaquetado, no están en verde. ¿Por qué? Por el tamaño de las advertencias. Ahí tenemos un tema pendiente y ojalá avanzar al etiquetado, al empaquetado plano, pues sería el ideal. Y el artículo 20 de investigación, vigilancia e intercambio de información. Colombia no está tan mal en eso, de hecho hemos avanzado bastante y casi que podríamos ponernos en verde. Hay algunos baches de información, pero tenemos buena información, buena investigación sustentando las medidas de política y se ha mejorado el monitoreo de la epidemia, aunque no es perfecto, pero tenemos buenas herramientas de monitoreo. Entonces eso yo creo que es un azul tirando a verde hoy en día. ¿En qué estamos en amarillo? Que sería, digamos, hay pequeños avances, pero podría ser mucho mejor. En todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, no tenemos un cuerpo, un mecanismo de coordinación intersectorial. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las medidas de control de tabaco exitosas, hoy por hoy no dependen del sector salud, dependen de otros sectores. Entonces depende de que la Cancillería y la DIAN y otras instancias que se encargan de velar por el control del contrabando efectivamente lo controlen. Depende de que la Superintendencia de Industria y Comercio efectúe acciones de inspección, vigilancia y control y sancione todas estas violaciones a la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Eso no es del Ministerio de Salud. Uno no puede llegar y decirle al Ministerio de Salud, Ministerio, haga algo sobre esto. No, porque no es su competencia. Entonces ahí tenemos unos retos en la coordinación interinstitucional, que es lo que está aquí arriba en los artículos 5.1 y 5.2. El artículo 6, que es el de impuestos, sigue habría estado en rojo, está en amarillo ahora,
porque dimos un paso en la dirección correcta, pero de nuevo les mostré cómo estamos de rezagados en precios en la región, y la región no es que sea particularmente una región activa en el tema de impuestos, o sea, nos estamos comparando con un benchmark poco exigente, digámoslo así. ¿Cómo estamos en las medidas que tienen que ver con eliminación del comercio ilícito? A pesar de que tenemos un comercio ilícito moderado, gracias a Dios, los sistemas de monitoreo y control requieren un fortalecimiento y por eso eso está en amarillo. ¿En qué estamos en rojo? Estamos en rojo en las medidas que protegen de la influencia de la industria el desarrollo de políticas públicas. Cualquiera que haya ido al Congreso de la República en época de reforma tributaria o en época de discusión de cualquiera de las medidas que afectan el tema de tabacaleras sabe muy bien que el lobby en el Congreso es fuerte, pero indudablemente, mientras no tengamos unas reglas claras de lobby, vamos a tener un terreno muy fértil para que compañías que tienen poder económico para contratar firmas de lobistas muy sofisticadas, pues lleguen de manera muy eficaz a incidir sobre decisiones que ocurren en el Congreso. A pesar de todo, a pesar de eso, el Congreso aprobó el impuesto y un aumento importante en el impuesto. Entonces creo que eso es un, pues digamos, es un hecho interesante de analizar, pero indudablemente fue con muchísimas trabas para que eso ocurriera. Muy difícil, requiere mucho trabajo del lado del sector público y de sociedad civil para denunciar y para, digamos, superar ese bloqueo. Lo otro que, y además porque sencillamente piensen que incluso si el lobista no está haciendo nada indebido, sino simplemente entregando información, los recursos que tiene el lobby de una industria como la tabacalera para llegar con información todos los días a los senadores y tomadores de decisiones de política en el Ejecutivo también, comparado con lo que tiene sociedad civil e investigación, es mínimo. O sea, hay una asimetría ahí en el campo de la construcción de la política total. ¿Dónde nos preocupa también el 5.3? En las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia no ha estado alineada con el Ministerio de Salud. Las reclamaciones del lado de sociedad civil, lo puedo decir porque como veeduría, y aquí tengo un colega de la veeduría que me puede corregir o ampliar la información, como veeduría se han presentado comunicaciones a la Superintendencia sin respuesta frente a violaciones y se han elevado consultas sin respuesta satisfactoria de cuál es el plan de trabajo o por qué no se está haciendo nada frente a violaciones que son obvias. E incluso sociedad civil, una organización de sociedad civil tuvo que presentar una instancia formal de litigio que hoy en día ya fue fallada por el Consejo de Estado para bloquear una circular de la superintendencia que les permitió hacer publicidad en el punto de venta a las tabacaleras. No sé si ustedes se dan cuenta, hoy en día van a Carulla, si están respetando la norma, deben estar los cigarrillos tapados en armarios que no dejan ver la mercancía. Pero durante un tiempo tuvimos, en las grandes superficies, durante un tiempo, porque estuvo vigente esa circular de la superintendencia, lo pudieron hacer, en contravía de la interpretación de la norma que ya formulaba, digamos, el Ministerio de Salud. Eso fue una batalla que, de nuevo, se tuvo que dirimir en el Consejo de Estado. Si eso es fruto o no de interferencia de la industria, pues será objeto de investigación, supongo yo, pero digamos, no hay una alineación, eso es, el hecho es que no hay una alineación. Bueno, con eso, si quieren después pueden explorar, si tienen preguntas sobre algún aspecto de implementación del convenio marco, esto les da a ustedes un resumen en una página de qué hay en el convenio marco, artículo por artículo, y de nuevo el semáforo también les da como una idea muy clara de qué tan avanzados estamos en Colombia a juicio de sociedad civil. Esa es una opinión informada, basada en la medida de lo posible en evidencia, pero también en observaciones casuísticas de las organizaciones de la veeduría. Bien, ahorita quiero avanzar, porque ya he hablado mucho de regulación, a mostrarles este video de qué ha pasado un año después de la reforma tributaria, y a partir de esto quiero que reflexionemos sobre una pieza
escogí una al azar y por favor no lo tomen porque este ejemplo es un ejemplo de muchos que he podido tomar de cualquier medio en Colombia. Es una publicación de la revista Dinero, pero no es porque quiera poner, digamos, en evidencia solamente esta publicación. La uso porque es un buen ejemplo, pero podría haber tomado un diario regional, podría haber tomado un periódico de circulación nacional, podría haber tomado una revista o un periódico especializado en economía y nos habíamos encontrado un discurso muy parecido. Entonces no quiero que lo tomen como un señalamiento a un medio en particular. Primero veamos el video y después miramos el artículo.